Pueden tomar asiento. Aleluya. Vamos a compartir en esta mañana la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar para pedir al Señor. Hemos tenido un buen tiempo. Pedimos su revelación y que Él nos ministre en esta mañana. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu vida, por tu obra, Señor, en la cruz y por hoy permitir que podamos juntarnos para conocerte más. Qué maravilloso, Señor, es estar aquí en esta mañana y poder meternos, Señor, profundizar en tus palabras, en las Escrituras y conocerte a ti, Jesús, y al Padre y al Espíritu Santo. Este es el mejor lugar en esta mañana que podemos tener donde podemos escucharte. Permíteme, Señor, hablar tus palabras y tu sana enseñanza y que tú puedas obrar en nuestros corazones y tu iglesia se levante con poder. Tu iglesia, Señor, marche con poder, oh Dios, como tú anhelas, Señor, una iglesia viva, una iglesia empoderada, Señor, de los dones, de tu capacidad, de tu Espíritu Santo para hacer tu obra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayan conmigo para comenzar a Josué 5. Y como a veces hago, no sé por qué, me dirán que soy el pastor de las intrigas. Pues voy a dejar el título para luego y así poder entrar en este tema y luego entonces poder acentuar lo que quiero compartirles en esta mañana. Josué 5 del 11 al 12. Amén. Amén. Dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Todos sabemos de que el pueblo de Israel saliendo de la tierra de Egipto es una simbología de la iglesia saliendo del mundo y de cómo Dios va llevando de proceso en proceso a su pueblo, a la iglesia, y también así mismo lo hizo con el pueblo de Israel. Pues aquí hay una escena muy importante para la iglesia o muy importante para el pueblo de Israel. Era la finalización de una etapa y el comienzo de otra etapa en la vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había pasado 40 años en el desierto siendo suplido por el Señor y recibiendo desde el cielo aquel maná, aquella provisión. Y aquí vemos de que esa etapa ha terminado. El pueblo de Israel comienza una nueva etapa donde ya la provisión no venía del cielo, sino que tenían que trabajar la tierra, y aquella promesa de que iban a una tierra que fluía leche y miel, o sea, una tierra de bendición, pues comenzaba a cumplirse. Y el pueblo de Israel entraba en un nuevo mover con Dios, una nueva experiencia con Dios, donde ya el maná cesaba y donde el pueblo de Israel comenzaba por sí mismo a buscar el alimento diariamente. El martes, pues me pareció tocar solamente una pequeña pincelada de lo que compartimos. Y en Jueces 1, del 1 al 2, si van conmigo, no voy a predicar sobre lo del martes. Si tengo que hacerlo, lo haría, como aquel predicador que le dijeron que predicaba lo mismo y decía que hasta que la iglesia lo hiciera, cambiaría el mensaje. Aquí no pasa eso. Predico y de una vez hacemos todo lo que se ha predicado, ¿verdad? Comenzando por quien predica. Bueno, a ver, eso queremos. Amén, ¿sí? Nadie dice amén. No sé por cuál cosa, no sé si porque no lo hacen ustedes o porque no lo hago yo. Porque no lo hacemos ninguno o lo hacemos todos. Lo hacemos todos. Amén. Amén. ¿Sí? Jueces 1, del 1 al 2,
una etapa también importante en el pueblo de Israel. Y dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Otra etapa del pueblo de Israel, y era, aquellas personas que Dios había levantado, que eran Moisés y Josué, habían muerto. El pueblo tenía que ir directamente a Dios a consultarle y saber qué hacer. Una etapa preciosa porque Dios quería, como Él había establecido, ser su Dios y Él poder directamente hablar con el pueblo y tener que el pueblo obedeciera directamente a Dios sin tener que tener un intermediario. Si nosotros vamos a Éxodo, y vamos a estudiar no mucho, pero un poquito la Biblia, Éxodo 19, 5, 6, vemos cuando Dios saca al pueblo de Israel, cuál es el panorama o el escenario que Él presentaba para el pueblo de Israel, donde la verdad era de que Dios quería tener un contacto directamente con el pueblo. Éxodo 19, 5, 6. ¿Lo tienen todos? Amén. Éxodo 19, 5, 6 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardas, dice el Señor, mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Y dice el Señor que iba a hacer de ellos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este era el contexto de lo que Dios quería. Sacerdotes para que pudieran presentar al pueblo y redimirlo. Era la simbología o era lo que venía a ser Jesucristo. Pero Dios quería tener un contacto directamente con su pueblo. Y luego el pueblo, si leen luego y continúan leyendo, es el pueblo quien decide y le dice a Moisés, no. Habla tú con Dios y nosotros te escucharemos a ti. Y lo que tú digas, lo que Dios diga, nos lo comunicas a nosotros. Y nosotros te diremos lo que tendrás que decirle a Dios. Y Dios dice, Jehová dice, es bueno que el pueblo me tema. Eso está bien. Pero en el escenario de lo que Dios presentaba era un contacto directamente con su pueblo. Y en Jueces, Dios trata de comenzar ese escenario, de que el pueblo tuviera contacto y tuviera comunión directamente con el Señor. En Jueces, nuevamente volvemos, ya nos vamos moviendo, pero tranquilos, que ya nos posaremos como el pueblo de Israel en un lugar, pero esta es la introducción del tema y es interesante que lo podamos ver. Jueces 2, 20, 22, vemos el declive. El pueblo no puede mantenerse por sí mismo y necesita que alguien lo presida. Antes de venir los reyes y otras cosas, pues ya comienzan unos jueces que Dios tiene que levantar para que el pueblo permanezca y se mantenga obedeciéndole y siguiendo sus mandatos. Jueces 2:20 dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, aquel que le había dicho en Éxodo, si ustedes obedecen mi pacto, mis ordenanzas, serán mi pueblo, mi tesoro. Pero como lo han traspasado, dice que él le ordenó a sus padres, en el verso 20, y no obedecen mi voz, dice, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Para probar, dice el verso 22, y recuerda esta palabra, para probar con ellas a Israel, si procuran o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Y aquí vemos ya a un pueblo de Israel un poquito adelante de Jueces que leímos, donde van y consultan a Dios, donde tienen un contacto con el Señor personal, y ya lo vemos que se están desviando. Y dicen, este pueblo no guarda mi pacto. Y luego si usted sigue leyendo, para no entrar mucho, se da cuenta que en el capítulo 3, ahí Dios tiene que levantar a Otoniel, a un juez, porque ya el pueblo se había apartado del Señor. ¿A dónde quiero llevarte en esta mañana? Algo que el Señor me ha inquietado en estos días, y es algo que hace mucho lo había puesto en mi corazón, es ver al pueblo de Dios o a la iglesia que tiene que empoderarse de la palabra de Dios y tiene que empoderarse del poder para caminar. Hoy en día
se ha invertido el rol. Tenemos grandes predicadores y la iglesia se ha quedado rezagada. Por alguna u otra razón, para no entrar en muchos detalles, la iglesia ha mermado y hemos entrado nuevamente en un tiempo lo que Dios ha querido siempre, tener contacto directamente con su pueblo, tener una iglesia poderosa. Hoy tenemos predicadores o personas que son representantes de la iglesia y van en nombre de la iglesia a hacer las cosas. La iglesia está muy entretenida, está en sus casas, está en sus trabajos, y estas personas están representando al pueblo de Dios. Donde Dios nunca ha querido intermediarios, Dios quiere utilizar a la iglesia y Dios quiere que su iglesia se levante con poder. Amén. Una pregunta que podemos hacernos: ¿está Dios en contra de que existan personas que nos puedan presidir? No, y todos lo sabemos, hay un orden. Dios quiere que hayan personas que puedan ayudar al pueblo a caminar, capacitar al pueblo. Lo que Dios no quiere es que esto pueda sustituir el contacto directo de Dios con su pueblo y de que su pueblo se empodere y comience a caminar con poder dentro de su tiempo. Y cuando hablo de su tiempo, en el contexto en que vivimos. En Éxodo 3, del 9 al 12, ya vamos aterrizando la introducción, vemos el llamado de Moisés. Y vemos desde un principio de que Dios llama a alguien para dirigir a alguien, pero Dios quiere tener un contacto directamente con aquel pueblo del cual ha llamado a alguien para que lo dirija o para que sea quien comunique, instruya al pueblo en un tiempo determinado. En Éxodo 3, del 9 al 12, vemos el llamado de Moisés y lo leemos. Dice: el clamor, pues, le dice el Señor a Moisés, justificando por qué le había llamado: no te estoy llamando a ti por lo que tú eres, te estoy llamando a ti por mi pueblo. Y esto es algo que se ha perdido hoy en día. Creemos que Dios hace las cosas por el que está presidiendo y estamos equivocados. Dios hace las cosas siempre por su pueblo. Amén. Y eso es bueno que lo tengamos claro. Dice: el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. No el clamor de Moisés, no el clamor de otros, no el clamor de Aarón, el clamor de su pueblo. Dice: y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto, dice el Señor, te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Cuál es la señal que Dios le pone a Moisés? No son tus capacidades. La señal no es o tu beneficio personal. La señal es que el pueblo pueda adorar libremente a Dios. Esa palabra de serviréis, lo pueden buscar en otras traducciones, se refiere a adorar. De que el pueblo de Dios pudiera adorar libremente a su Dios. Entonces, tengo mis notas aquí, la voy a leer porque me las da el Señor mientras voy escribiendo. La misión de alguien que preside es traer libertad y que el pueblo pueda adorar a Dios. Y puse literalmente: si no, hemos fracasado. Si tú presides algo dentro de la iglesia con el poder del Espíritu Santo y tú no logras traer libertad sobre lo que estás presidiendo, has fracasado. Porque el motivo de Dios siempre para su pueblo es traer libertad. No hay otra razón. Si nos queremos llevar al parque, lo queremos llevar a otro sitio, eso está bien. Podemos hacer muchas cosas. Una de las cosas que siempre le digo a los hombres cuando nos juntamos, le digo: hay tiempo para todo. A veces queremos meter tiempos de café y eso está bien. Eso está bien. Pero si el objetivo central no es que los hombres sean libertados, haya bendición, Dios se glorifique, hemos fracasado. Y el propósito de Dios se cumplía con Moisés cuando su pueblo pudiera adorarle libremente. Amén. Si no, Moisés había fracasado. Esto te va a servir por la señal. Esta es la señal que te voy a dar.
Adoración, que mi pueblo sea libre. Vamos a ver un poquito en Efesios 4, del 11 al 13. Y aquí vemos al Señor instruyendo y capacitando a la iglesia y trayendo personas que puedan instruir. Pero no sé si lo has pasado por alto, porque a veces solamente mencionamos y el Señor constituyó a unos pastores y esto y lo decimos. Pero ¿para qué? ¿Para qué el Señor, como dice su palabra, que Él mismo lo ha hecho? ¿Cuál es el sentido de lo que está haciendo? ¿Por qué? Efesios 4, del 11 al 13. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice luego, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos, dicen, no se quede ninguno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y dice, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo saqué 5 verbos que traen acción sobre este llamado. Primero, perfeccionar. La primera cosa que tiene que hacer alguien que preside es perfeccionar. Segundo, edificar, construir. Me tomé el momento de buscar algunas palabras en su origen, y esta palabra de edificar en el griego es oikodome y se divide en 2 partes. Oikos, que significa construir, y demo, que significa hogar. Entonces, lo que Dios está diciendo, que aquellos que edifican deben de edificar de tal forma que lo que se construye sea el hogar de aquello que se está haciendo. Usted no se va de su hogar, usted no se muda de su hogar, usted se alimenta en su hogar. Y si tú edificas para tu hogar, estás edificando para vida, para construir, para que haya vida en ese lugar. Unidad de la fe, la otra cosa que hay aquí. Y otra cosa muy importante, que tengan conocimiento, no mío, no de Moisés, no de Josué, sino que sea el conocimiento del Hijo de Dios, amén, de Jesucristo. Y ese conocimiento nos llevará a ser entonces un varón perfecto, amén, a la estatura de Cristo. La pregunta que me hacía, si esto es lo que el Señor quiere con su iglesia hoy en día, ¿qué está pasando? Porque vivimos en el tiempo de la información, para bien o para mal. Y si tenemos acceso, a diferencia de los tiempos de Wycliffe y otros, John Hus, por ejemplo, que murieron por lo que fue en la historia de la iglesia, por lo que fue la libertad de que la iglesia se pudiera leer y se tradujera la Biblia, cosas que el pueblo no gozó de ese privilegio, hoy lo tenemos. ¿Qué está pasando con la iglesia? Ahora sí, Henry, te voy a dar el título de la prédica. Le he llamado a esta prédica, se llama polimatía cristiana. ¿Y con qué se come eso? Polimatía. Pues la polimatía es algo parecido a lo que te dicen polifacético. Tienes varias cosas que puedes hacer, varios oficios, varias capacidades, y eres un multifacético. Si ahora mismo necesitamos hacer drama, te paras y haces un drama. Si ahora quieres pararte y hay que hacer cualquier cosa, pues te paras. Tienes la capacidad, gracias Elvis, tienes la capacidad de poder hacer 20,000 cosas, se te antojen. ¿Por qué? Porque eres polifacético, o hay ahora en día una polimatía cristiana. ¿Polimatía qué es? Individuo que posee conocimiento, pero que dice que abarca muchas ramas. Hoy en día, eso es polimatismo, alguien que abarca muchas ramas, y es un enunciado moderno para no decirte que eres un erudito, que eres una persona que maneja mucha información. Hoy se están buscando los poliómatas y que sean o que tengan una polimatía para poder incluso contratarlos en empresas y cosas por el estilo. Ahora lo voy a explicar. ¿Por qué entiendo de que hoy en día existe una polimatía cristiana? Quiero que vayan conmigo y ya nos vamos a aterrizar
a Éxodo. No le he dicho el capítulo, Éxodo 18. Perdón, 16. Que tenía el separador y me fue directo allá, pero es el 16. Éxodo 16, vemos aquí, ahorita hablamos de que el maná había cesado, ¿sí? Fue nuestro texto como comenzamos. Y aquí vemos cómo Dios comienza a alimentar a su pueblo. ¿Qué ha pasado con el pueblo de Dios hoy en día? Que Dios quiere alimentarlo y cómo nos estamos alimentando nosotros. En el verso 14 al 16, no lo voy a leer todos para no hacerlo tan largo. No, perdón, vamos desde el 1 al 3. Sí, vamos a leer un poquito. Éxodo 16 del 1 al 3. Es necesario que hagamos la introducción para que no nos perdamos. Dice: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, Éxodo 16, 1, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y el pueblo comienza a quejarse en sus inicios cuando sale de Egipto. Yo creo que con los creyentes, cuando salimos del mundo, pues hay cierta comparación. Ahora estoy en los caminos del Señor, antes no estaba, hacía esto, hacía aquello, hacía lo otro, me sentía más o menos bien. Y comienzas a comparar el gozo que llegabas por las noches, borracho, qué sé yo, y cómo se te pasaba el humo al otro día. Y dice, ¿verdad? Que bueno, qué bien, ¿eh? Me iba para la juerga y llegaba a X hora y me la pasaba bien. Ahora, bueno, voy al culto por la mañana. Yo me siento bien, el Señor me toca, pero una fiestecita un día quizá no me vaya mal. Y comenzamos a comparar, tal cual hizo el pueblo de Israel. Y es peor, porque dice, preferíamos morir hartos en Egipto. Eso es lo que está diciendo. Preferíamos morir hartos en Egipto, que estábamos bajo presión, que morir libres ahora y muertos de hambre bajo la mano del Señor. Y de alguna forma, Dios en su misericordia, con el nuevo creyente, hace prácticamente lo mismo. Lo cuida, hay un cuidado para que este bebé comience a caminar, aparte de la iglesia que tiene que hacer su trabajo, y Dios provee. Y en este caso, provee el maná para los hijos de Israel. Ahora sí, vamos al verso 14, ya nos estacionamos aquí un buen ratito, y vamos al verso 14 al 16. Vemos al pueblo de Israel, ya Dios dándole el maná que le había prometido. Verso 14 dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os dará para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, dice el Señor, el mandato: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno por los que están en su tienda. Y el Señor es muy claro, le dicen: tomen cada uno lo que puedan comer y tomen un gomer. Como el Señor no se equivoca en nada y su palabra no lo hace, mire qué interesante, me pareció buscar que era un gomer. Si usted busca ahí mismo en el verso 16, el verso 36, lo dice el detalle, dice que un gomer es la 10ª parte de una efa. ¿Sí? ¿Los ve ahí en su capítulo 16?
el verso 36 nos da ese detalle, es la 10ª parte. Pues mira, una efa, gomer es una 10ª parte, y una efa es 3.7 litros de lo que quieras, 7 litros de agua. Y de acuerdo de la densidad que pueda tener, porque si es líquido puede variar, no sabemos el espesor o la consistencia, dice que era melenudo, entonces como no lo tenemos no podemos saber la densidad. Pero la conversión de litros a kilogramos, que es lo que nosotros comemos, o como se nos mide la comida, cuánto kilocalorías te has comido, lo que hacemos dieta, perdón, lo que hacen dieta. No, yo recuerdo que en un trabajo que estaba, había unos muchachos que no sabían qué era lo que adelgazaban, porque eran así, o no sé si era para mantener flacos, para decirlo, y no sé qué era lo que, bueno, querían mantener la flacura, y tú lo veías que calculaban, y le decía uno al otro, ¿y cuántos kilocalorías te has comido hoy? Bueno, yo me he comido 25, pero me he pasado, y ellos vivían calculando, iban y compraban nueces y cosas, ¿y cuánto le echaste al yogur? Y llevaban todos los días, no sé si es que esto hay algo nuevo con esto ahora, los que van al gimnasio, pues se enterarán, como no voy, pues las kilocalorías, los kilogramos y lo que comemos. 3.7 litros, dependiendo de la densidad, un aproximado serían 3.8 kilogramos. Una persona normalmente debería de comerse en el día entre 3.5 en el día entero kilogramos o 4, dependiendo lo que comen un poquito más. Entonces, el Señor le está dando la medida perfecta a estas personas, que hoy en día nos están diciendo lo que tenemos que comer, pero 4,000 años detrás ya Dios le estaba diciendo al ser humano, al pueblo de Israel en ese entonces, cómete solamente 3.5 kilogramos de comida para que te vaya bien. Hoy no los quieren enseñar, pero ya Dios lo había dicho hace tiempo. Ya estaba en la palabra de Dios. No lo he descubierto yo, simplemente me tomó un minuto en hacer unos calculitos ahí sencillos y ya salió. Pero está ahí, una efa, la 10ª parte. Un ser humano consume de promedio, lo puse aquí, de 3.5 a 4 kilogramos al día. ¿Qué contenía el maná? Vamos a ver dos cosas. La primera era la cantidad y la segunda, las vitaminas. Vamos a tener que apropiarnos del versículo 31 para tratar de acercarnos a lo que pudiera contener el maná. Era una comida que Dios proveía y que estaba ahí. ¿Cómo llegaba? Buena pregunta, se lo preguntaremos al Señor. Pero de algún modo, de la tierra o de como sea, pues salía esto. El verso 31 dice, ¿cómo era el maná? Dice, y la casa de Israel lo llamó maná, porque no había más nada. En mi país dice, no hay maná, es que no hay más nada. Y era como una semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Dos ingredientes que menciona que tenía el maná, porque dicen que era como esto, le sabía, probablemente pudiera que fuera de esto, y tenía miel. El culantro o cilantro, en algunos sitios le ponen ya porque lo traducen así, solamente 10 gramos, oye, 10 gramos de vitamina de este ingrediente, oye lo que tenía. Tenía betacarotenos, no sé cómo se traduce eso. Tenía calcio, tenía fósforo, tenía hierro, o tiene, porque el culantro está, todavía lo puedes buscar, simplemente lo busqué y lo investigué. Tiene potasio y tiene selenio. La miel tiene calcio. Voy a mencionar lo que no tiene el culantro para complementar. La miel que no tiene el culantro, tiene cobre, tiene magnesio, tiene manganeso o magnesio y tiene zinc. Los nutrientes necesarios para que el pueblo de Israel pudiera caminar por el desierto y se mantuvieran totalmente saludables. La cantidad perfecta y los ingredientes perfectos para que estuvieran sanos. Por eso vivieron 40 años y hasta su ropa se vio afectada porque no se desgastaba. Una dieta equilibrada, balanceada por parte del Señor. ¿A dónde quiero llevarte en esta mañana? ¿Está la iglesia hoy recibiendo una dieta balanceada para alimentarse, para vivir? Versos 19 y 20 dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, porque era lo específico, lo necesario para que su pueblo tuviera una salud espiritual y física. Dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos trajeron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedía, y se enojó contra ellos Moisés.
Aquí, ¿quiénes vemos aquí dentro del pueblo de Dios? Aquí vemos a los precavidos espirituales. Estos son los precavidos, los que dicen, espérate, hoy voy a coger todo lo posible y voy a guardar porque mañana no voy a hacer nada. Ni siquiera me voy a levantar a orar, yo voy a comer y voy a vivir de lo que se predicó el domingo en la iglesia. Este es el precavido. Se lleva todas sus notas, que no digo que sea malo, hay que tomar notas. Yo voy apuntando. Pero hay que levantarse todos los días por la mañana, había dicho el Señor, que salieran a recogerlo. No que pasaran la semana solamente viviendo de lo que habían recogido el día anterior. Habemos muchos que somos precavidos espirituales, pero no lo hacemos para enriquecernos, sino para pasarnos el tiempo viviendo de lo que hemos escrito. En la semana tenemos unas vacaciones espirituales y estamos viviendo del maná que recogimos hace unos días. Está bien que hagamos nuestras notas, ¿verdad, hermana? Y estos son lo que podemos decirles precavidos. Hay otro grupo, que este sería un lado, los que nos tomamos todo en ese día y nos lo queremos llevar todo porque mañana no buscaremos al Señor. Pero habemos otro, que son los cristianos exploradores, que estos están del 23 al 27. Dice, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ahí está el otro grupo de que Dios le dice, levántate cada día a buscar lo necesario, el alimento justo de lo que yo te doy. Y dice, no. Hay que buscar más. Y hay que buscar más, y hay que buscar más. Y a veces no tenemos la capacidad como estos para digerir lo que andamos buscando. Son exploradores, andan buscando, se levantan por la mañana donde Dios les dice que no busquen y que no hay, y se levantan a ver si hay algo. Andan por muchos sitios, para no mencionar, hay alguien que dijo por el pastor YouTube, y están por ahí buscando, explorando, porque tienen que alimentarse de algo. Y Dios le está diciendo, levántate tú cada día por la mañana y recibe lo que yo te quiero dar. Amén. No tenemos a veces la capacidad de digerir lo que recibimos en un momento y queremos comenzar con otra cosa nueva. Tenemos que digerir primero, porque esto es lo que se llama, de lo que hablan mucho, se llama grasa espiritual. Estamos gordos, pero no hemos digerido todo lo que nos hemos comido. Hay unos dibujos animados que he visto Keren varias veces, y yo creo que algunos de los padres que están aquí quizás lo han visto, o quizás lo hemos visto, y es de la fábrica de hamburguesa. No sé, es una persona que desde niño quiere ser inventor, y inventa una hamburguesa, una máquina, y la manda al cielo, y desde el cielo caen y llueven hamburguesas. Pero hay que estar pendiente, si usted lo ve, del alcalde, porque este era un comelón, y como van cayendo hamburguesas, lo presentan así en la serie cuando comienza, y al final él va en una moto de esta que ya se va saliendo de los lados porque no ha digerido, como en 4 días había aumentado como 500 kilos. Y yo llego así con la cara toda papada a hablarle que haga más hamburguesas. Pero si tú no te das cuenta, lo pasas por alto. Por el tío comenzó delgado y ya estaba sumamente obeso. ¿Por qué? Porque no digería, ni siquiera tenía tiempo de digerir lo que se comía y ya estaba metiendo más cosas. Creo que estas dos cosas están maltratando a la iglesia. Y aquí puse unas notas y decía, a ver si la encuentro, si no me acuerdo. Mientras menos capacitamos a la iglesia, la hacemos más dependientes de estas cosas. Porque cuando muchas veces salimos a buscar, no siempre es así, es porque no estamos recibiendo buen alimento espiritual. El Salmo 23 es un salmo bueno. Tenemos a Ezequías también, que habla sobre el pastor o aquel que alimenta las ovejas. Y una persona tiene que tener respeto por lo que le está dando a la congregación.
Hoy en día vamos a muchos lugares y realmente no hay pasto fresco en las iglesias. Lo que hay es mucha paja. Y donde hay paja, hay mala alimentación, hay desnutrimiento, no hay una vida sana, de calidad, como dice aquí el Señor, de ese maná que tenía que venir del cielo, que Él iba a proveer para su pueblo. Y por ende, salimos a explorar a veces para encontrar otras cosas. Mientras menos predicamos y menos enseñamos, hacemos al pueblo de Dios más dependiente de estas cosas. Y otra cosa muy fuerte, hacerlos dependientes de la prédica del domingo, porque es lo único que están recibiendo. Por eso el mensaje de esta iglesia, aquí lo tengo, es polimatía cristiana, porque nos hemos convertido en cristianos que hoy hacemos todo. Andamos por aquí buscando, andamos por aquí cogiendo y estamos capacitados, entre comillas, para hacer muchas cosas, pero la verdad es que no hacemos nada. Como dice el famoso refrán, mucho abarcas y poco apretamos. Estamos llenos de mucha información, de muchas cosas, pero no estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Hay que aterrizar, hay que poner en práctica lo poco para que luego venga lo mucho. Amén. Ya voy terminando. Este lado. Dios quiere conocer cómo estamos, porque si Él nos está alimentando, llegará un momento que quiere saber el estado de cómo estamos. Ver, si estás creciendo en el Señor, si estás caminando, es interés de Dios saber cómo estaba su pueblo. Éxodo 15, 25, ahí mismo. Ahí detrás del 16. Acuérdense que le dije cuando fuimos a Josué que no se olvidaran de aquella palabra que ¿cuál era? A ver si alguien se acuerda. En Jueces 2, de que Dios los probó. Saber de qué estamos hechos. Saber de qué nos estamos alimentando. Y aquí pasa igual. Éxodo 15, 25 dice, hablando sobre aquellas aguas en el desierto que eran malas o amargas, y Dios tuvo que hacer un milagro, resumiendo la historia, para que se convirtieran en dulces. Y dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Y dice que lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. ¿Qué hizo Dios? Allí les dio Dios estatutos y ordenanzas, y allí que los probó, para saber qué había en sus corazones. En el mismo 16, en el verso 4, me lo salté a propósito porque quería dejarlo para ahora. Si usted lo lee, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, yo los voy a sustentar, y el pueblo saldrá y recogerá, ¿cuándo? Diariamente la porción, lo que tocaba de ese día. Y dice el Señor, para que yo los pruebe si andan en mi ley. A ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la iglesia? ¿De qué nos estamos alimentando? Dios prueba a su pueblo. El problema, ¿saben cuál es hoy en día? Que el asunto se ha invertido. Nosotros nos estamos alimentando mal, tenemos doctrinas raras, falsas, estamos llenos de muchísimas cosas y entonces el papel se invierte. Bajo ese desnutrimiento que tenemos, entonces nosotros somos ahora los que cuestionamos a Dios. Y si usted lo ve ahí delante, rápidamente está en Éxodo 17 del 1 al 2. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. Habían salido de este lugar donde habían estado, donde Dios les estaba proveyendo. Unos se levantaban a buscar y otros guardaban. Y claro, había siempre un pueblo que seguro creía en que Dios supliría cada día. Dice, por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?
Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? El mismo pueblo hace un tiempo, Dios hace un milagro y no tiene la capacidad de poder creer en el Señor nuevamente para que Dios haga lo mismo. Y comenzamos a altercar, no solamente, sino más importante, contra Dios. Esa palabra que está ahí en 17:2, el original y el hebreo no es, dice, ¿por qué me tientan? Dios no puede ser tentado. El original lo que dice, ¿por qué me están probando? Si estoy acabando de darle el maná y lo estoy sustentando, ahora ustedes son los que me quieren probar a mí. Dios está diciendo, yo los llevo aquí, les doy esto y los quiero probar para ver qué hay en sus corazones. ¿Lo leímos sí o no? Sí. Y ahora el pueblo está diciendo, nosotros somos los que te vamos a probar a ti ahora. Dice Dios, pero ¿cómo es la cosa? El que tiene aquí que probar soy yo, no son ustedes. Imagínate la iglesia ahora lo que está haciendo, poniendo a Dios a prueba. Simplemente porque no hay un reconocimiento ni una nutrición de parte del Señor en nuestras vidas sanas para tener una relación con Él que sea equilibrada, que sea de parte del Señor. Quiero terminar con Juan 6, 31 al 35. Hemos visto el maná y hemos visto el agua también. Y como Jesús él mismo dice, yo soy ambas cosas. Juan 6, del 31 al 35. ¿Tienen todos? Amén. Juan 6, 31 al 35. Dice el Señor así: nuestros padres comieron el maná en el desierto, le dice Jesús. Le dicen los fariseos a Jesús. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. No, Jesús está hablando. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, muy importante: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Así es. Él sustituye ambas necesidades del caminar cristiano, la sed y el hambre de Dios. Y me gustó, luego en otro estudio pudiéramos entrar en este tema. Es interesante en el capítulo 30, en el verso 35, cómo Jesús dice que el venir a Él sacia el hambre. Amén. Pero la sed sacia el creer en Jesucristo. Divide ambas cosas. Dice, el que viene a mí, cuando vas al Señor, ya se te quita el hambre de andar buscando y levantándote y explorando. Pero dice que la sed te calma el creer. El agua del Señor te calma el creer. Amén. Es una preocupación de verdad. Creo que cuando vine aquí, de las primeras cosas que el Señor puso en mi corazón fue esa. Y es empoderar a la iglesia. Que la iglesia sea sana, que reciba, que coma, que se alimente y que pueda empoderarse para hacer la voluntad de Dios, para hacer la obra. Gloria a Dios. La iglesia necesita empoderarse hoy en día. Sueño con ver a la iglesia, no tantas cosas que hoy se han levantado que no quiero entrar en detalles, pero quiero ver a la iglesia como en Hechos capítulo 7, que dice que cuando vino la persecución fueron esparcidos y comenzaron a predicar cada uno donde quiera que iban. Esa es la iglesia de Dios. Eso es empoderarse del evangelio. Santo, aleluya, gloria a Dios. Y ahí estaba Esteban,
y por aquí salieron los apóstoles y era la iglesia misma moviéndose. Imagínese usted un ejército de Dios, la iglesia moviéndose, saliendo afuera a predicar. No tienen que llamar al apostolín o a quien sea para que venga a orar por alguien. Usted, hermano, empoderado con el poder de Dios para orar por los enfermos que se sanen. Amén, aleluya. Esa es la iglesia que el Señor soñó. Por la iglesia que Jesucristo murió. Por la iglesia, para que se empodere del poder de Dios. Alimentémonos, no seamos, hasta a mí se me olvida el nombre, tengo que mirarlo. Polimatía cristiana. Dejemos de hacer todo y no hacer nada, sino tener poder de Dios para comenzar a edificar y transformar las vidas de nuestra Judea, que es Castel de Fel primero, y luego de quién sabe a dónde el Señor nos lleve. Amén. ¿Te parece si oramos? Amén. Sí, vamos a orar en esta mañana. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Si quieres, levanta un clamor ahí donde tú estás, si quieres orar. Señor, y levantamos la iglesia, Señor, para que sea empoderada, Señor, de tu poder, de autoridad, Señor, para salir, para ser usados, Señor, por ti, oh Dios. Tu iglesia, Señor, caminando con poder, con autoridad. Que podamos, Señor, comer tu alimento del cielo, Señor. Amén. Obediencia a Dios. Que podamos, Señor, Aleluya. ser un instrumento de bendición donde quiera que vayamos, Señor, porque estamos llenos de tu presencia y de tu poder. Señor, la iglesia, Padre amado, la iglesia por la cual moriste, Señor. Señor, que haya un mover, Señor, que tu iglesia pueda salir, Señor, como en aquellos tiempos, e impactar, Señor, el lugar donde se encuentre, Padre amado. Santo, aleluya. Queremos el mover, Señor, de tu iglesia, de ese primer tiempo, Señor, de esa pasión, de ese Espíritu Santo que vino con poder, Señor, y tu iglesia salió, Señor, Señor, aleluya. capacitada por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Padre. Uy, santo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que nos las podamos llevar, Señor, que podamos, Señor, afianzarnos de ellas, Señor. Aleluya. Tomar tu palabra, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Dios, en este lugar. Usa tu iglesia, Señor, con poder, Padre amado. Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Trae obediencia a tus hijos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Te Señor. agradecemos, Señor.